Ya nada más que terminen de conectarse sus compañeros, empezamos. Nuevamente, muy buenos días a todos. Sí, buenos días, maestro. Aquí les dejo nada más para que no se vaya a perder la secuencia, la sesión 6. Nada más le puse la clase número 6. Muy bien, muchachos, 8:05. Nuevamente, buenos días. Estamos 18 personas ahorita, no hay ningún problema, se van a continuar conectando. El día de hoy, nuestra sesión número 6, nuestra clase número 6, la cual va a manejar propiedades de la materia y energía térmica. Dentro de lo que vamos a realizar hoy, son definiciones varias, muchas de ellas que ustedes ya conocen, y vamos a ver uno de los temas generales, que es un tema muy, muy sencillito, que es la parte de densidad. En este caso, la densidad que se maneja para la materia. Vamos a ver una fórmula de densidad, la cual va a tener dos fórmulas de desprendimiento o de síntesis. Vamos a ver unos ejercicios que van a realizar ustedes que son tremendamente sencillos, muy facilitos, estilo Comipems, de los que Comipems regularmente estos sí coloca, estos pone, estos son ejercicios muy, muy simples. Y a partir de ahí vamos a ver energía térmica, donde vamos a ver también algunas definiciones básicas de la energía térmica, algunas fórmulas y algunos ejercicios. No creo que terminemos como tal energía térmica, que es hasta uno de los, yo considero 5 temas más complicados, que es ecuación de calor. No lo creo que terminemos. Si no terminamos, la dividiremos en una parte el día de hoy y el próximo sábado haremos la conclusión. ¿Por qué los menciono esto? Porque sí hay algunos temas que tienen un poquito más de complejidad, pero al final de cuentas, todos son sencillos de realizar en Comipems. Entonces, vamos a compartir la pantalla. En este caso, para nuestra primera presentación. El día de hoy tenemos 2 presentaciones. Vamos a trabajar con 3 diferentes guías y al final les voy a decir qué es lo que me van a informar para la guía que ustedes, algunos de ustedes ya tienen en sus manos, otros para que puedan tenerla y puedan ustedes trabajar también realizando ejercicios y complementando su instrucción con Comipems. Ok. Propiedades de la materia. No vamos a verificar si tomaron física, si no tomaron física, si tuvieron la posibilidad, si no les han dado, si no les dieron, etcétera. No. Solamente hicimos una síntesis
de lo que Comipems les puede preguntar. Primero, el concepto de materia. La materia es todo cuerpo que ocupa un lugar en el espacio. Les podrían preguntar increíblemente en el área de física de qué está hecha la materia. La materia está formada por moléculas. Las moléculas están formadas o compuestas por átomos. Los átomos es la partícula más pequeña que existe en la materia. Esas tres definiciones, o lo que podemos llamar ese hilo de definición, es algo que la mayoría, no voy a generalizar, repito, no voy a generalizar, debe de conocer como una instrucción netamente básica para Comipems. Los átomos están constituidos por electrones, protones y neutrones. A las sustancias que contienen átomos de una misma clase se les llama elementos. Y las que están formadas por distintas clases, es decir, distintos átomos, se les llama compuestos. La materia en la naturaleza presenta tres estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso. Podríamos pensar que el estado plasmático es un estado de agregación normal. No, es un estado de agregación compuesto. Por eso la física no lo considera dentro de los cambios de estado de agregación. El principio de conservación de la materia es el mismo que de conservación de la energía. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Al igual que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor se llama materia, incluso lo que no podemos ver, ya que existen diferentes tipos de materia que podemos distinguir por sus propiedades. ¿Cuál es el más común que no podemos ver, pero que existe? En este caso, el gas. Regularmente, todo lo asociamos con el aire. ¿Podemos sentirlo? No creo que lo podamos ver. De aquí, ustedes deciden lo que hacen con esta base. ¿Por qué les digo ustedes deciden? Por algo muy sencillo. Las definiciones son definiciones que deben de contenerse en un programa de estudios normal de cualquier tipo de instrucción básica, llámese secundaria, lógicamente, para ustedes, y lo que son los inicios de partes esenciales o centrales de Comipems en muchas de las preguntas. Ok, voy a cambiar. Si necesitan tiempo, me dicen, Horacio, dame un minuto y sin ningún problema. Cambio. Ok. Para Comipems, dentro de los estados, se le conoce como el modelo cinético de partículas. En física, a los estados sólido, estado líquido y estado gaseoso, cuando hay una combinación, se le conoce como el modelo cinético de partículas. El modelo cinético de partículas nos genera ciertas características en el estado. Hablando de las partículas, recordando que las partículas son las moléculas. Podríamos pensar que se pudiera ver o se pudiera analizar en química. No, nosotros analizaríamos en química el átomo. Pero aquí en física podemos analizar la molécula. ¿Cómo se comporta? Ok. Todos
todos vamos a enfocarnos dentro de la presentación solamente en el inciso A para cada una. Inciso A para cada uno. Todos. Vamos a enfocarnos, ¿sí? Y hoy no voy a pedir que me ayuden. Hoy voy a pedir que me apoyen. ¿Sale? Ok. Alcántara Benavides, Brian, abre tu micrófono. Mande, profe. Ok. Bájale tantito a tu micro para que no se vicie. Ahí estás ya. ¿Sale? Esperamos que se escuche bien. Ok. Brian, yo voy a leer las 3 para que queden claras. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Sí. Ok. Y tú me vas a decir qué factor coincide para las 3. Ok. Dice así. En el estado sólido, al suministrar calor, las moléculas lo absorben y se transforman en energía cinética. Recordemos que la energía cinética es la energía de movimiento. Es decir, al suministrarle calor a un sólido, este sólido puede tener energía para moverse. Al aumentar la temperatura, disminuye la fuerza de cohesión. Si alguien no sabe qué es la cohesión, es la adherencia de las moléculas o la adherencia de la materia, cambiando su estado de sólido a líquido. Es decir, sale y al disminuirse que estén adheridas las moléculas, se vuelve líquido. Ok. Estado líquido, inciso A. Si se calientan aún más el estado líquido, las moléculas aumentan su energía cinética, haciendo nulo, es decir, ya no existe una fuerza de cohesión. Las moléculas dejan de estar unidas, originando un nuevo estado de agregación. ¿Cuál es ese estado de agregación? El estado gaseoso. Inciso A, estado gaseoso. Al suministrar más calor, las moléculas se mueven libremente a grandes velocidades de un lado a otro, chocando entre sí. Brian, mantén abierto tu micro para que yo pueda tener contacto contigo. ¿Ya está? Ya. Ok. Brian, ¿qué puedes observar dentro de las 3 definiciones para líquidos, para sólido, para sólido, líquido y gaseoso? ¿Qué puedes observar, Brian, que tienen en común? Que al suministrar calor se convierten en unas en líquido, otras en sólido, otras en gaseoso. Perfecto. Ok. ¿Qué necesito para que se transforme de estado sólido a estado líquido o a estado gaseoso? ¿Qué necesito, Brian? Calor. Suministrar calor. Es decir, si yo suministro calor a un sólido, se convierte en líquido. Si yo sigo suministrando calor a ese líquido, se convierte en gas. ¿Has identificado algún componente, alguna materia que se convierta de sólido a líquido y de líquido a gas? ¿Cuál es el más común, Brian? El agua. Perfecto. Todo lo vamos a basar, muchachos, todo lo vamos a basar para poder entender los cambios de estado en este instante en agua, ¿sí? Esa va a ser nuestra base. Como yo ya tengo la idea de que ustedes ya lo conocen, si alguno de ustedes no lo conoce, sin ningún problema me pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Sin ningún problema. Me pregunta. Ok, muchísimas gracias, Brian. Es lo que me interesaba, que ustedes conocieran y que ya tuvieran una idea de lo que vamos a realizar. Ok, gracias, hijo. Muy bien. Voy con el inciso B. Todos, por favor, se concentran en el inciso B.
Ok. Vamos con González Martínez. Abre tu micro. Buenos días, profesor. ¿Qué vale? Buenos días. Ok. Sí entendiste qué son las fuerzas de cohesión, ¿verdad? No mucho. Ok. Vuelvo a repetir. Las fuerzas de cohesión en las moléculas son las fuerzas que permiten que la molécula esté unida. Entre más unida esté, lógicamente, si está completamente unida, es un sólido. Si está medio unida, es un líquido. Y si está sin unir, se convierte en un gas. ¿Entendiste? Sí, profesor. Ok, sale. Voy a leer las tres y tú me vas a decir cuál es la característica de las fuerzas de cohesión. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. Ok, va que va. Dice primero, para el estado sólido, predominan las fuerzas de cohesión sobre las fuerzas de repulsión. Para el estado líquido, las fuerzas de cohesión y de repulsión son del mismo orden. Para el estado gaseoso, predominan las fuerzas de repulsión sobre las fuerzas de cohesión. ¿Qué característica podemos ver de esto? Léelo, léelo, analízalo y dime qué característica podemos ver. ¿Qué característica observas? ¿Qué pasó? Es que me perdí. Perdón. Lo estás leyendo, hija. Estado sólido, inciso B. Estado líquido, inciso B. Estado gaseoso, inciso B. Para que no te pierdas. ¿Qué característica ves ahí? Ya, muchachos, dejen la pasividad. Dejen la pasividad de nada más estar observando o escuchando a la persona que les está instruyendo. Participen en esto. Es importantísimo. Si no, se van a cerrar al momento del examen de Comipems. ¿Qué característica ves? ¿Qué pasó? No te escucho, Daniela. ¿Qué característica observas ahí? Perdón, Danae. La fuerza de cohesión y la fuerza de repulsión. Ok, ¿qué tienen que ver la fuerza de cohesión y la fuerza de repulsión? ¿Qué tienen que ver? ¿Qué pasa con esas fuerzas cuando van cambiando de estado? Van predominando o siendo iguales dependiendo del estado en el que esté la materia. Ok, si Comipems me pregunta cómo actúan las fuerzas de cohesión y de repulsión en cualquiera de los estados, yo debo de saber que en el estado sólido las fuerzas de cohesión son mayores a las de repulsión, que en el estado líquido las fuerzas de cohesión y de repulsión deben de ser iguales. Y en el estado gaseoso, las fuerzas de repulsión deben de ser mayores a las fuerzas de cohesión. En este caso, todas de las moléculas. Por favor, revisen y pongan atención, porque va a haber preguntas, va a haber situaciones que necesiten un análisis. Entonces, entiendan las lecturas o entiendan lo que están ustedes observando. Ok, muy bien. Tiene que ver
con la característica de la predominancia de las fuerzas de cohesión y las fuerzas de repulsión. Gracias. Vamos para abajo. Irán Reyes, abre tu micrófono. Dígame, profe, buenos días. Perfecto. Buenos días. Voy con el inciso C. Dice así. Las partículas en el estado sólido están unidas y ordenadas. Solo pueden vibrar sin poder desplazarse. Es decir, no se mueven. En el estado líquido, las partículas pueden desplazarse con poca libertad, pero no se pueden alejar unas de otras. En el estado gaseoso, las partículas se mueven con libertad y se encuentran alejadas unas de otras. ¿Qué característica se maneja en el inciso C para los tres estados? Que mientras más separadas estén las partículas, va cambiando de estado. ¿Qué otra cosa? Observa bien, analiza bien. El ¿Y qué hecho de otra que cosa? pueda moverse, en el sólido no se Perfecto. puede mover, y en el líquido un poco más, y en el gaseoso se puede mover con libertad. Perfecto. Con mi PEMS me puede decir ¿en cuál de los siguientes estados las partículas se mueven libremente? En el gaseoso, Perfecto. Ya tengo la respuesta. ¿En cuál de los estados las partículas tienen parcial movimiento? en el líquido, Perfecto. Le cambian nada más a parcial, pero puedo entender. ¿En cuál de los estados las partículas que conforman la materia no tienen ningún tipo de movimiento o su movimiento es nulo? en el estado sólido, Así pueden venir las preguntas con mi PEMS. ¿Quién no le entendió? ¿Todos le entendieron? ¿Nadie tiene alguna duda? Ok. Si me llegan a hacer preguntas del modelo cinético de partículas, tienen que ver con el suministro de calor o aumento de temperatura, con las fuerzas de cohesión o de repulsión, y con la unión de las partículas o movimiento de las mismas. Ese es el modelo cinético de partículas. Le cambio. Algo muy característico son los cambios de estado. Creo que todos ustedes ya conocen los cambios de estado de agregación y el nombre de cada uno de ellos. Yo, en este momento, estoy ahí manejando un esquema que puede tener y que es muy común en Comipems, que nos marca que de sólido a líquido se le conoce como fusión o derretimiento. También es válido. Que de líquido a un gas se le conoce como vaporización o ebullición, el famoso punto de ebullición. Que de gas a sólido, perdón, pues sí, lo podemos manejar. Que de gas a líquido se le llama condensación. Que de líquido a sólido se le llama solidificación. Que solamente existe la posibilidad de sólido a gas sin pasar por el estado líquido y se le llama
de sólido a gas, sublimación. Y que se le llama de gas a sólido sin pasar por el estado a líquido, cristalización o sublimación inversa. Recordando que son preguntas de Comipems, como ejemplo, ¿cómo se le llama el cambio de sólido a líquido? ¿Quién me lo indica? Fusión. Perfecto. ¿Cuál será el nombre del cambio de la materia en el estado de agregación que pasa de sólido a gas sin transitar por el estado líquido de la materia? Cristalización. No, de sólido a gas. Sublimación. Sublimación. Debo de enfocar y de analizar y de ver cuáles son estas partes. Horacio, pero ¿a poco nos tenemos que aprender esto? Esto está basado en los conceptos básicos de la física. Estados de agregación de la materia. También es importante. Ok. Voy a reducir, no lo voy a quitar, solo lo voy a reducir. Existen propiedades generales, es decir, que tienen los estados sólido, líquido y gaseoso. Las poseen todos los cuerpos. Y son las que tenemos ahí. Estas que tenemos aquí marcadas, las voy a ampliar un poco. Tanto en el estado sólido, líquido y gaseoso existen masa, peso, volumen, inercia, impenetrabilidad, porosidad, elasticidad, divisibilidad y energía. Y aquí es donde Comipems me podría preguntar, ¿cuál es la propiedad general de la materia que significa la cantidad de materia que posee un cuerpo? La masa. Se le conoce como la fuerza de atracción que la Tierra ejerce sobre los cuerpos, el peso. Es todo lugar que ocupa un cuerpo en el espacio referente a la materia, su volumen. ¿Están de acuerdo que la inercia sería primera ley de Newton? Sí. Perfecto. Difícilmente, pero puede existir. Puede ser. Que les pregunten sobre impenetrabilidad. Dos cuerpos no pueden ocupar simultáneamente el mismo espacio. Porosidad es el espacio que hay entre las partículas de un cuerpo. Elasticidad es la capacidad de los cuerpos para recuperar su forma original. Divisibilidad es la propiedad de un cuerpo para poder ser dividido en varias partículas. Y energía es la, aquí se me fue, perdón, es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No. Todas estas pueden ser trabajadas por Comipems.
¿Por qué digo es más difícil impenetrabilidad, porosidad, elasticidad, divisibilidad e incluso la de la energía? Porque la de energía ya la conocemos, es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo, al final de cuentas. Pero está basada en el tipo de energía. Oye, Horacio, ¿existe energía sólida, energía líquida y energía gaseosa? Por supuesto. Si me preguntan qué tipo de energía es, pues puede ser variable. Dependiendo de qué es lo que produzca esa energía. Es que en un gas, Horacio, en la energía, la única que conozco que puede ser con gas es el viento, y es la energía eólica. No es cierto. La energía del gas licuado a alta presión o gas LP es una energía térmica que nos hace para utilizar el y hacer calor. Entonces, debo de analizar cuáles son esas propiedades. Reduzco. Aparte de tener propiedades generales, es decir, que están contenidas en los sólidos, en los líquidos y en los gases, también tenemos propiedades específicas, tremendamente conocidas en la física, de las más comunes. Perdón porque ahora sí que exageré. Las propiedades específicas de la materia son, como su nombre lo dice, específicas para ciertas sustancias. Son específicas para ciertas cosas. Por ejemplo, vamos a ver si es cierto. La persona que está marcada como Michelle Ávila, abre tu micrófono. Sí. Ok. Oye, Michelle, dice aquí, en una propiedad específica, punto de ebullición, temperatura por la cual un líquido empieza a hervir. ¿Qué líquido conoces que puede hervir? El agua. Perfecto. ¿Podrá hervir un sólido? Sí, por ejemplo, si el agua está hecha hielo, A ver, hija, a ver, debemos de analizar, porque por eso luego con BIPEMS nos agarran nuestros 5 minutos de no análisis, por no decir otra cosa. ¿Puede hervir un sólido? ¿No? No, tú lo acabas de decir. Si el agua está hecha hielo, se convierte de sólido a ¿qué, hija? Se convierte de sólido a líquido. Entonces ya no es sólido, ¿es un qué? Líquido. Y empieza a hervir, ¿estás de acuerdo? Ah, sí. Otro ejemplo, que no sea el agua. Dime otro ejemplo que no sea el agua. Porque siempre decimos, ay, el agua, y del agua no salimos. Dime un sólido que se convierta en líquido y pueda hervir, que ¿El no metal? sea el agua. ¿El qué? ¿El metal puede convertirse? Un metal, Ajá. efectivamente. Un metal lo meto en un horno, lo convierto en líquido y de líquido puede empezar a tener un hervor. Correcto. Perfectamente bien hecho. Tremendamente bien hecho. Aguas, porque luego todo lo relacionan con el agua. Mónica Fabiola, abre tu micrófono. Bueno, sí. Ay Dios, una voz más gruesa que la de Mónica Fabiola. ¿Quién eres, hijo? Mónica Fabiola, pero me pusieron así el nombre de en la cuenta. El nombre En de la mi cuenta. sí. Ok, ¿tu nombre real?
Diego. Diego, oye Diego, mira, yo voy a mencionar una serie de propiedades específicas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Que no son tan comunes, porque a veces no las podemos ver en la física. Ok. La primera es la maleabilidad, que es la propiedad de algunos materiales a poder ser descompuestos sin que se quiebren o se rompan. Dime un material que puede ser descompuesto sin que se quiebre o se rompa. El oro. Ya estás. El oro es un sólido, líquido o gaseoso. Líquido. Ah, caray. No, mi rey. Sólido. ¿El oro es un qué? Sólido, Sólido. líquido o gaseoso. Sólido. ¿Por qué digo el oro es? Porque el mineral, cuando lo encuentro, está en sólido. ¿Estás de acuerdo? Sí. Le son las famosas pepitas de oro, ¿no? Entonces, encontré la pepita de oro, no la encuentro líquida, ¿la encuentro en qué? ¿En un qué? Sólido. Ok, entonces, un sólido es el único que puede tener y ser descompuesto sin que se quiebre o se rompa. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. Oye, ¿puedo romper el agua? No. ¿Puedo romper el aire? No. Por eso es que solamente puedo maleabilizar a los sólidos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ductilidad. Ductilidad es la propiedad de aquellos materiales que pueden deformarse sin llegar a la ruptura. Lo acabo de mencionar. ¿Qué tipo de estado sería el único que puede llegar a deformarse sin llegar a la ruptura? Sólido. Tremendamente bien hecho. No duden, no duden. Si la respuesta es sólido, sobre sólido me voy. Oye, dice, consiste en la uniformidad de moléculas que lo forman, impidiendo que cualquier objeto o sustancia lo penetre o lo parta. ¿De quién es característica? ¿Del sólido, del líquido o del gaseoso? Lee bien y analiza. No lo podemos partir. Sólido, líquido o gaseoso. Líquido. ¿Puedes partir un líquido, hijo? No. ¿Puedes penetrar un líquido? ¿Sí o no? No sé. Ahí está. Entonces, no puede ser el líquido. Y me pongo a pensar, ¿qué puedo tener? A ver, ¿puedo penetrar un vidrio? No. ¿Y un vidrio es qué? ¿Sólido, líquido o gaseoso? Sólido. Sólido. Entonces, ¿a quién puedo medirle exclusivamente la dureza? ¿A un sólido, a un líquido o a un gas? Sólido. Efectivamente. Este que es tan importante, el punto de fusión, cuando un sólido empieza a licuarse o a volverse líquido. ¿Quién es el único que puede tener punto de fusión? ¿Sólido, líquido o gas? Sólido. Ok. ¿Y quién es el único que puede tener punto de ebullición? Líquido. Perfecto. ¿Quién de estas primeras tiene alguna duda? ¿Ya nadie tiene alguna duda? Porque estas son las primeras, porque la densidad la voy a trabajar yo. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, hijo. Así debemos de entender cómo vamos a trabajar con propiedades, tanto generales como específicas. Recordemos, todo me lo puede preguntar con mi PEMS y tengo que leer, por favor, y analizar. Porque luego me preguntan ciertas cosas que tienen como ciertos enredos.
y debo de saber cómo interpretarlas. Ok. Aquí hablamos de 3 condiciones. ¿Sale? Hablamos de las 3 condiciones más comunes, las más sencillas, las más, ¿cómo le podríamos llamar? Las más regulares, si es que se les puede llamar así. La condición del estado sólido, la condición del estado líquido y la condición del estado gaseoso. Existe una propiedad que maneja, y quiero mencionar esto, que maneja los estados de la materia, pero no se considera general, pero sí existe como una generalidad. ¿Cuál es esa propiedad? La densidad. Pero ¿por qué, oye, Horacio, por qué se ponen las propiedades específicas? Porque todo, absolutamente todo, tiene densidad. Los sólidos tienen una densidad, los líquidos tienen una densidad y los gases tienen una densidad. Para poder trabajar con las densidades, existen métodos específicos. Por eso se coloca en el área específica. En física, lo más común es trabajar con 2 tipos de densidades. La densidad en el estado sólido y la densidad en el estado líquido. ¿Ok? La densidad es la cantidad de masa contenida en un cierto volumen. Quiero que pongan atención en la palabra contenida. No importa si está cerrada o está abierta, porque luego decimos esto. Oye, es que tómale la densidad al vaso con agua. Ah, sí, le meto y hay los diferentes experimentos, el experimento de la manguera, el experimento del densímetro, y mido la densidad del líquido. Son muy comunes esos tipos de experimentos. Pero luego no entiendo cómo identificar la densidad de eso. Bueno, es muy fácil. La densidad para un sólido es la masa del sólido entre el volumen que ocupa un sólido. Y dice así, la fórmula está basada en esa pequeña, como si fuera P minúscula, es la letra griega piu, o esa P minúscula, que significa densidad. En algunos libros, o Comipens, si les llegara a colocar densidad, les puede poner ese símbolo o una D minúscula, significa densidad. Es una D como, déjenme ver si la puedo hacer aquí así, una como si fuera una D cursiva, así como luego le hacen así. También significa densidad, ¿ok? Pero regularmente se identifica por normatividad en la física con la letra griega piu. Y densidad es igual a masa entre volumen. Y vámonos con otro famoso cliente que nos va a ayudar. García Ávila Celsin. Sí. Ok, Celsin. ¿Sí recuerdas cuáles son las unidades principales de la masa? ¿Cuáles son las unidades principales de la masa, Celsin? ¿En qué medimos la masa? ¿Ahí me escucha? Sí, ahí te escucho.
¿En qué unidades medimos la masa? Volumen, No, la masa se mide en mm, la masa se mide en. Chavos, ¿quién le ayuda a Celsin? ¿En qué se mide la masa? Kilogramos. ¿En qué? Kilogramos. Perfecto. kilogramos, ¿En qué se mide la masa, Celsin? kilogramos. En kilogramos. Aquí lo voy a poner arriba. Ok. Oye, ¿en qué más podemos medir la masa? Ya hasta dijimos, 1000 de estos son 1 kilogramo. Si mal no recuerdo, sesión número 3. Perdón. 4, sesión 4. Gramos. En gramos. Excelente. Entonces tenemos dos oportunidades. La podemos medir en kilogramos o la podemos medir en gramos. Muchísimas gracias, Celsin. Yo voy a completar la información que nos dio Celsin. Muchachos, ¿cuál es la potencia en la cual significa cúbico? 3. 3. Potencia 3. Perfecto. El volumen se mide en metros cúbicos. Metros cúbicos. Ok. Y lo voy a dividir así. Si la masa me la entregan en kilogramos, el volumen debe de ser metros cúbicos. Pero si la masa me la entregan en gramos, el volumen debe de ser su equivalencia en centímetros cúbicos. Cuando trabajo kilogramos, trabajo metros cúbicos. Cuando trabajo gramos, trabajo centímetros cúbicos. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, la densidad se mide en kilogramos sobre metro cúbico o en gramos sobre centímetro cúbico. Las dos son válidas. Y repito, la densidad se mide en kilogramo sobre metro cúbico o en gramo sobre centímetro cúbico. Oye, Horacio, ¿pero a poco esto también puede aplicar para un líquido? Por supuesto, porque también puedo considerar la masa de un líquido. Y aquí lo tengo. Un cuerpo de 400 kilogramos ocupa un volumen de 0.2 metros cúbicos. ¿Están de acuerdo, sí o no? ¿Coinciden las unidades que deben de ser kilogramos y metros cúbicos? ¿Sí o no, muchachos? ¿Coinciden las unidades, sí o no, muchachos? Sí. No los escucho. ¿Sí Sí. coinciden? Correcto. Coinciden porque son kilogramos y metros cúbicos. Coinciden. Claro que coinciden. Lo puedo hacer directo. Y digo, fórmula. Densidad es igual a masa entre volumen. Y menciono. La masa, 400 kilogramos. Es congruente. El volumen, 0.2 metros cúbicos. Tienen congruencia. Y 400 entre 0.2 me da 2000. 2000 kilogramos sobre metro cúbico es la densidad de ese cuerpo. Y tomo mi respuesta. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. Perfecto. Esteban Valente.
Abre tu micro. Esteban Valente. Ah, ok, Esteban. Ya vi. Ok. Te cambio, Esteban, porque está. Por favor, Esteban, trata de conseguir un medio de comunicación para que podamos generar una comunicación asertiva, porque si yo te pregunto por chat, no va a ser tan asertiva como se necesita. ¿Sale? Tienes todavía tiempecito esta semana para tratar de conseguir el medio de comunicación porque es importante, sobre todo para materias que tienen ciertas preguntas que son muy esenciales con mi perro. Gabriel Said, abre tu micro. Gabriel Said, por favor, abre tu micro. Ok. Ok. Voy a hacer algo. Gabriel Said y Esteban, la pregunta es para ustedes dos. Ustedes me van a mandar la respuesta, porque si no, no vamos a poder continuar. Aquí tengo la fórmula. Voy a volver a seleccionarla y a volver a ampliarla. Esta fórmula puede tener despejes, factorizaciones o sintetizaciones, como ya lo conocimos, y ustedes ya son unos genios. Densidad es igual a masa sobre volumen. Por favor, Esteban, mándame cómo quedaría el despeje de la masa. ¿Cómo quedaría, Esteban? ¿Cómo despejaría de esta fórmula a la masa para dejarla solita? ¿Cómo quedaría la fórmula? Mándamelo ahí en el chat. Ya sabes hacerlo. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría el despeje de la masa? Por eso les digo que es importantísima la asertividad. ¿Cómo quedaría el despeje de masa? Por eso les comento que es importantísimo tener un medio de comunicación asertivo, es decir, un medio de comunicación que nos permita tener una comunicación directa. Porque por un chat podemos decir lo que sea. Pasa del otro lado multiplicando, correcto. Entonces, si está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. Por lo tanto, la densidad por el volumen es igual a la masa. Correcto. Gabriel Said, ¿cómo quedaría el despeje de volumen? ¿Cómo dejaría yo solito al volumen? ¿Cómo quedaría mi despeje? Ya sabes hacerlo. Volumen es igual a ¿qué, Gabriel Said? Quiero dejar solito al volumen. Mándamelo en el chat. ¿Cómo quedaría? Por eso es la importancia de tener una comunicación asertiva. ¿Qué pasó, Gabriel? ¿Cómo dejaría yo solito al volumen? Mándamelo aquí en el chat como lo hizo tu compañero.
Gabriel, no tengo tu respuesta, hijo. Ya sé que tu micrófono no funciona, pero sí tienes comunicación con el chat. Esto, recuerden, muchachos, que estamos en comunicación directa. Recuerden que estamos tomando todos los puntos de comunicación para ustedes. ¿Qué pasó, Gabriel? Deben de participar. ¿Qué pasó, Gabriel? Ok, ya nos manda aquí. Es que no le termino de entender. Muchachos, tengamos en cuenta que ya llevamos 5 sesiones prácticamente haciendo exactamente lo mismo en despejes generales. ¿Quién le ayuda a Gabriel? ¿Cómo dejaría yo solito al volumen? ¿Qué le tengo que quitar, muchachos? ¿La masa? Igual a densidad por masa. La densidad. Perfecto. ¿Qué está haciendo la densidad? Multiplicando. ¿Cómo pasa del otro lado? Dividiendo. Por lo tanto, la masa entre la densidad es igual al volumen. Y ya tengo las 3 fórmulas que necesito. Y digo, densidad es igual a masa entre volumen. Masa es igual a densidad por volumen. Y volumen es igual a masa sobre densidad. Ahí tenemos las 3. ¿Ya las puedo quitar, muchachos? Son las 3 que vamos a utilizar. Esto ya lo deben de tener dominado. Esto ya lo deben de tener entendido. Y les pido, por favor, que consigan un manos libres, un microfonito que puedan ustedes conectar para que tengamos comunicación lo más asertiva posible. Ok. Voy a borrar todo. Porque voy a colocar primera actividad. 3 problemas sencillos estilo Comipems. Repito, 3 problemas sencillos estilo Comipems. Como son muy sencillos, como son muy fáciles, tienen a partir de este momento solamente 5 minutos para resolver los 3 problemas. Son muy sencillos. Háganlos, por favor. 5 minutos exclusivamente. Observen, analicen y resuelvan. Observen bien qué les solicita el problema. Observen bien
¿Qué les pide el problema? Correcto. Como siempre, yo hago el primero con el análisis y ustedes hacen los otros dos. Dos personas que gusten ayudarme. Pido su participación. Dice el primero, determinar el volumen de un cubo de aluminio si tiene una masa de 10.6 gramos y una densidad de 2.65 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Coinciden las unidades? Sí, porque maneja gramos y gramos sobre centímetro cúbico. De las fórmulas que acabamos de revisar y de hacer, sabemos que el volumen es igual a la masa sobre la densidad. Y decimos, la masa es de 10.6 gramos. La densidad que ya revisamos que corresponde es de 2.65
65 gramos sobre centímetro cúbico. Y tan fácil y sin necesidad de calculadora. Si tengo 10 pesos y lo divido entre 2,5 hermanos, quiere decir que 10 entre 2,5 son 4. Como todas las unidades están en centímetros cúbicos, solamente tengo que hacer la opción que corresponda. Y está resuelto, sin necesidad de una calculadora y tan solo con el eje, como se le conoce comúnmente, de una división simple. Correcto. ¿Quién me ayuda con el número 2? ¿Quién me dice yo puedo hacerlo? ¿Quién me dice yo tengo la capacidad de hacerlo y ya entendí lo que me piden? Yo, profe. Ok, muy bien, Celsi. Ahora, ¿qué me pide? Pide kilogramos. ¿Te pide la qué? Kilogramos. Bueno, masa de gasolina. La masa, perfecto. ¿Cuál es la fórmula de masa con respecto a la densidad y el volumen? Mm, ¿Masa a qué es igual? Lo acabamos de hacer hace 5 minutitos. ¿Masa es igual a qué? ¿Quién le ayuda a su compañera? ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar, chavos? Masa por es volumen. igual a densidad por volumen. Perfecto. Ya escuchaste, Celsi. Masa es igual a densidad por volumen. Ok. ¿Estás de acuerdo, sí o no? sí. ¿Cuál es la densidad que te da ahí en el 15. problema? ¿Cuánto? 15. Lee bien, hija. Lean. Hijos míos, lean, por favor. No 70 contesten por kilogramos. contestar. Lean. ¿Cuánto es? 70 ¿70 qué? kilogramos sobre metros cúbicos. Sobre metros Ok, cúbicos. cúbicos. 70 kilogramos sobre metros cúbicos. Perfecto. ¿Cuál es el volumen que te da? De 15 ¿15 qué? metros cúbicos. ¿Corresponden las unidades de densidad y de volumen, sí o no? Sí. Sí, porque manejan metros cúbicos. Entonces, 15. Perfecto. Sin uso de calculadora, porque ya tengo que empezar a quitarme la idea del uso de calculadora. Ujú. ¿Cuánto es 70 por 10? ¿70 por 10? Entonces, 700. ¿Y cuánto es 70 por 5? mm, En tu mente Pero- rápidamente. 70 por 5. 350. 350. Yo te pregunto, ¿cuánto es 700 de 70 por 10 más 350 de 70 por 5? 700 más 350. ¿Cuánto es? 1050. Y ya tienes el resultado. 1050 y la masa se mide en kilogramos. Ok, gracias. ¿Quién me ayuda a hacer el número 3? El número 4. ¿Quién me ayuda? Diferente a su compañera.
Está demasiado sencillo. Yo. Ok. Tania, ¿qué nos está solicitando? Determinar la densidad del agua. Fórmula de densidad. Masa sobre volumen. Excelente. Masa entre volumen. Ok. Es la densidad del agua. Dime, ¿cuánto mide de masa? 200 gramos. Excelente, 200 gramos. ¿Cuánto mide de volumen? 200 centímetros cúbicos. Perfecto. ¿Cuánto es el resultado? 200 entre 200. 1. 1. Pero tengo dos resultados, el inciso A y el inciso B. Los dos miden 1. ¿Cuál debo de elegir? El B. ¿Por qué? Porque me está hablando de gramos, no de kilogramos y de centímetros. Perfecto. De gramos y de centímetros cúbicos. Por eso mi elección es la letra B. Correcto. Excelente. Muy bien hecho, hija. Gracias. Como pueden observar, los problemas de densidad son problemas muy simples, muy sencillos y son de los más recurrentes que nos pudiese colocar como problemas matemáticos Comipems. Así es que tengan mucho cuidado. Ok. ¿Puedo borrar todo? Sí. Porque voy a cambiar de presentación. ¿Puedo borrar todo? Porque voy a cambiar de presentación. Sí. Ok, muy bien. Dejo de compartir. Y voy a compartir. Ok. ¿Ya cambió? Ya. Ok, muy bien. Lo voy a hacer a dos presentaciones para que podamos generar y entender. Muy bien. Esta es esta es una guía Comipems. ¿Cómo lo puede explicar Comipems? Y ya quiero hacerlo también de esta manera para las diferentes guías que ustedes tengan. Por ejemplo, aquí lo maneja esta guía en particular, es una guía X. Lo maneja en particular como calor y temperatura. Hay guías que lo manejan como temperatura y energía térmica. Hay guías que lo manejan como energía calorífica y temperatura, etcétera. El resultado al final de cuentas es exactamente el mismo. Los conceptos son muy similares y ahorita lo vamos a ver. Dice así. Temperatura es la medida promedio de la energía cinética de cada molécula. Pregunta para todos. ¿Con qué se mide la temperatura? Con grados. Con grados. Termómetro. Y se utiliza como instrumento un termómetro. Las dos respuestas son excelentes. La unidad de medición de la temperatura son grados. En específico, en el Sistema Internacional de Unidades son los grados Kelvin. Nosotros también conocemos los grados Celsius y los grados Fahrenheit. Comipems sí me pide el conocimiento de los grados Kelvin, sí me pide el conocimiento de los grados Celsius y sí me pide el conocimiento de los grados Fahrenheit. Debemos de saber que son las tres escalas principales. Ok. Existe una diferencia entre calor y temperatura. El calor no es lo mismo que la temperatura. El calor es una transferencia de energía.
también conocida como energía térmica o energía calorífica. Esta transferencia de energía es debido a una diferencia de temperaturas. Es decir, yo tengo una masa con mayor temperatura y le va a transferir el calor a una masa de menor temperatura. Lo clásico, una mano calientita sobre una mano fría y las dos manos se entibian. Por eso, este modelo de transferencia de energía. La temperatura 1 va a transferir calor a la temperatura 2. La temperatura 1 es mayor que la temperatura 2. Por lo tanto, la temperatura 1 transfiere el calor a la temperatura 2 y las dos temperaturas quedan iguales. Esto es muy común. Tienen ustedes, lógicamente, un vaso de agua caliente, perdón, un vaso con agua caliente, un vaso con agua fría, combinan los dos y queda tibio. Es decir, quedan las temperaturas iguales. Dentro de las escalas termométricas, porque Comipems me puede preguntar, ¿cómo se le conoce a los grados Celsius, Fahrenheit o Kelvin dentro del área de la física? Como escalas termométricas. ¿Cuál es el instrumento de medición que puede medir una escala termométrica? El termómetro. ¿Cuáles son estas tres escalas más conocidas? La escala de Celsius. Es la medida en grados de temperatura que toma como base el punto de fusión y el punto de ebullición del agua. Horacio, ¿por qué el punto de fusión es 0? Porque el agua es el único elemento que puede alcanzar el punto triple. Del sólido se puede convertir a líquido. Horacio, ¿a partir de cuándo el hielo se empieza a descongelar? A partir de los 0 grados. Cuando llega o empieza a elevar de 0 grados, se empieza a volver líquido, se empieza a derretir. Horacio, ¿y esa agua a partir de cuándo se convierte en vapor? A los 100 grados centígrados. Cuando tiene una atmósfera de presión. Horacio, ¿y eso de la atmósfera de presión? Lo vamos a ver posteriormente en presión de gases. También aquí en temperatura. Ok. Fahrenheit. Es exactamente lo mismo, pero con su escala. 32 grados Fahrenheit es lo mismo que 0 grados centígrados. Y el agua en Fahrenheit hierve o tiene su punto de ebullición a los 212 grados Fahrenheit. Kelvin toma exclusivamente como base la temperatura más baja. Es decir, existe una temperatura aún más baja que los 0 grados centígrados. El famoso cero absoluto, que corresponde a menos 273 grados centígrados o 0 grados Kelvin. ¿Qué quiere decir esto? Que la materia desaparece en cero absoluto a menos 273 grados centígrados. Menos, es decir, nunca lo vamos a poder ver.
Pero ¿existe el cero absoluto? Claro que existe. Esto me va a definir algo que se llama equilibrio térmico. Dejo de compartir esta presentación. Por eso estoy trabajando a 2 presentaciones. El equilibrio térmico es la famosa ley cero de la termodinámica. La famosa ley cero de la termodinámica. En un sistema se encuentran el equilibrio térmico cuando el intercambio de energía es neto entre sus elementos y es cero. Y da como consecuencia que los dos cuerpos estén a la misma temperatura. Es decir, vaso de agua caliente y vaso de agua fría. Los junto a los dos y en donde esté tibio se le considera el cero de la termodinámica o equilibrio térmico. Y aquí se maneja lo siguiente. Comipems me puede pedir cambios de las escalas termométricas. ¿Cómo se realiza cada uno? Me voy a ir aquí para poder interpretarlos. Ok. Si quiero convertir de grados Celsius a grados Kelvin, tengo que hacer los grados Celsius que me otorguen más 273 y ya me queda en grados Kelvin. Si tengo que convertir de grados Kelvin a grados Celsius, los grados Kelvin que me otorguen, le restaré 273 y me quedarán los grados Celsius. Si quiero convertir de grados centígrados a grados Fahrenheit, los grados Celsius los multiplico por 9/5 y al resultado le sumo 32. Muchachos, rápidamente, 9/5 es una unidad fraccionaria. ¿Cuál es el equivalente en una unidad decimal? ¿Cuánto vale 9/5 en unidad decimal? ¿Cuánto vale 9/5 en unidad decimal? 1.8. ¿Cuánto, hijo? 1.8. Excelente. Nada más como breviario cultural. ¿Cómo se convierte 9/5 a unidad decimal? Dividiendo. ¿Dividiendo qué entre qué, hijo? 9 entre 5. 9 entre 5. Y 9 entre 5 es igual a 1.8. Aquí puedo colocar en lugar de 9/5, 1.8. En lugar de 9/5. Y por último, para convertir de grados Fahrenheit a grados Celsius, los grados Fahrenheit que me otorguen o me den, le resto 32. Y a lo que me otorguen,
lo multiplico por 5/9. Pregunta, muchachos, pregunta. 5/9 es una unidad fraccionaria. ¿Cuánto vale 5/9 en una unidad decimal? Este vale 1.8. ¿Cuánto vale 5/9 en unidad decimal? ¿0.qué? 0.18. Perfecto. 5 entre 9 me da 0.18. Verifíquenlo todos. 5 entre 9, ¿cuánto me da? ¿0.5? ¿Cuánto, hijo? Porque te escuchas bien lejos. ¿0.5 hace infinito 0.5? ¿Estás seguro? Revísalo bien. ¿Cuánto es 5 entre 9? ¿Cuánto me da? 0.55 y está bien. Eso sí es cierto. No es 0.18, chavos. Tengan mucho cuidado. Esto es, si mal no recuerdo, de cuarto de primaria. Unidades fraccionarias a unidades decimales. 5 entre 9 me da 0.55. Tengan cuidado, ¿eh? Tengan mucho cuidado. Entonces puedo utilizar de grados Celsius a grados Fahrenheit, de grados Celsius a grados Fahrenheit, pueden ser grados Celsius por 1.8 y a ese resultado le sumo 32. De grados Fahrenheit a grados centígrados, grados Fahrenheit que me den menos 32 y a ese resultado lo multiplico por 0.55. ¿Quién tiene alguna duda, muchachos? ¿Quién tiene alguna duda? ¿Todo correcto? ¿Todo tranquilo? Ok. Voy a borrar todo. Voy a disminuir. Ahí estamos. Y voy a colocar dos ejemplos. Estos dos ejemplos, el primero es una base de despeje simple con otra fórmula que también se puede utilizar. Y dice, convertir 41 grados Celsius, perdón, 41 grados Fahrenheit a Celsius. Y me da una fórmula que es una fórmula también utilizada. Grados Fahrenheit menos 32 entre 1.8. También se puede utilizar. Y dice así. Los grados Fahrenheit le resto 32. Y digo, 41 menos 32 son 9. Y al resultado de 9 lo divido entre 1.8. 9 entre 1.8 son 5. Y el resultado me lo pidió en Celsius. Por lo tanto, son 5 grados centígrados.
¿Quién tiene dudas? ¿Puedo utilizar esas fórmulas, Horacio? Por supuesto. Las dos son válidas. ¿Cómo me las interpretaría con mi PEMS, Horacio? Me pondría la fórmula. Recuerden, con mi PEMS no los dejaría que ustedes eligieran fórmula, sino ellos les colocarían la fórmula que van a utilizar. Segundo problema. Segundo problema. También muy sencillo. Convertir 27 grados centígrados a grados Kelvin. Con mi PEMS me pondría la fórmula. Para convertir de grados centígrados a grados Kelvin es igual a los grados centígrados que me den y le tengo que sumar 273. Tan sencillo como 27 grados centígrados más 273. Y 27 más 273 son 300. 300 grados Kelvin. Y ahí está la solución. ¿Estamos de acuerdo, sí o no, muchachos? ¿Existe alguna duda? ¿Me preocupo por las fórmulas? No, no me preocupo. Si con mi PEMS me pide cambio de escalas termométricas, lo aplico de inmediato. Horacio, ¿pero ellos me darán la fórmula? Por supuesto, se las tienen que entregar la fórmula. ¿Alguna duda? Ok. Voy a colocar 3 ejercicios de escalas termométricas. 3 ejercicios de escalas termométricas. Estos ejercicios se van a quedar como una breve tarea. No es, yo siempre les digo, a los muchachos con los cuales trabajo les digo, ¿saben qué, muchachos? Nunca dejo tarea. Ah, no seas, ¿por qué, Horacio? Pues porque no la hacen. Esa es la realidad. Hay que realizarlo. Estos son ejercicios para que ustedes practiquen. Han sido recurrentes en ocasiones las conversiones de escalas termométricas. Los 2 primeros están muy simples, pero el tercero tiene una dificultad. Lo dejo para que ustedes lo hagan en sus domicilios, en sus casas, y en un tiempecito que tengan ustedes para poder reafirmar escalas termométricas que son importantes. Dejo de compartir y comparto el ejercicio. Cópienlo si son tan amables, por favor. Dejo ahí proyectado 1 minuto, 1 minutito para que lo copien si son tan amables. Practiquen. Esto es práctica. Esto es realizar lógicamente los diferentes problemas, las diferentes aplicaciones de los conocimientos que les vamos transmitiendo para que ustedes recuerden sus propios conocimientos y sus propios manejos de algunas problemáticas o algunos problemas que se manejen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya los copiaron, muchachos?
Yo ya. Ya. ¿Ya los Ya. copiaron? Ya, maestro, gracias. Ay, los escucho lejísimos. Déjenle, subo un poquito más esto. Ahí está ya. Ok, perfecto. Cuídense mucho, síganse protegiendo y la próxima semana empezaremos con la solución de estos 3 problemitas y aparte con lo que sería ecuación de calor y nuestra sesión número 7 para mayor entendimiento. Que pasen un excelente sábado, síganse cuidando, síganse protegiendo y estamos en contacto el próximo sábado. Que pasen Gracias, bonito día, maestro. que pasen bonita semana. Cuídense mucho, muchachos. Gracias, igualmente. Gracias. Cuídense mucho. Hasta luego. Dejo de compartir. Alina Rodríguez, Irán Reyes, ¿tienen algún problema? ¿Tienen alguna duda? No, perdón, Ah, ok. no.